desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegacini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Hoy nos toca la segunda parte de estos 3 sermones, de esta serie de 3 sermones, que en verdad pertenecen a una serie mucho más amplia que tiene que ver con la vida de Jesús y con esta forma de poder encontrar en Jesús el modelo a seguir, el modelo para que podamos imitar, para que podamos hacer obras de justicia. Lamentablemente Jesús a veces es el modelo, se busca el modelo divino de Jesús, ¿no es cierto? Esa divinidad de, caminar sobre el agua, sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer todos ese tipo de cosas que sabemos que son propias de Jesús porque es Dios mismo y es todopoderoso, es una persona que omnipotente. Entonces uno quisiera esas características de Jesús, pero lo que nos pide Dios a través de, ya sea de las epístolas de los distintos apóstoles, incluso a través de las palabras de Jesús, es que nosotros seamos como Él en el carácter, en ser personas amables, en ser personas que aman a sus semejantes, a que nos aproximemos a las personas, que nos hagamos prójimos, que nos hagamos cargo de sus necesidades, que demos palabras de aliento, palabras que no condenemos, que no juzguemos. Nos pide que si tenemos 2 camisas y alguno no tiene, que le demos esa camisa, si nos sobra comida y hay alguien que tiene hambre, que les demos de comer, que no nos venguemos. Fíjense cuántas amplitudes de carácter y cuántas cosas que tienen que ver con el propósito en la vida del cristiano. Todas estas cosas tienen que ver con nuestro propósito como cristiano. Hace un par de años, no sé si ustedes recuerdan, fue muy famoso el libro de Rick Warren, Una vida con propósito. Había 2 libros, uno era Una iglesia con propósito, la otra era Una vida con propósito. Pero había como 5 propósitos marcados ahí, que era adorar a Dios y hemos nacido para, nuestro propósito es adorar a Dios, hacer esto, hacer el otro. Dentro de esas 5 propósitos que había supuestamente en la vida de un cristiano, había muy poco lugar para las obras. Y la fe sin obra es una fe muerta, dice Santiago, ¿no es cierto? Y hoy vamos a ver cómo Jesús no solamente nos habla de su propósito, del propósito que Él tiene en su vida, sino que además nos da una muestra de su inteligencia a la hora de enseñar, como maestro. Él en este caso va a actuar una parábola. La va a actuar, dice, este no es el momento, no es lo que yo quería esto, pero voy a actuar una parábola, les voy a dar una lección con respecto a esto. Vamos a leer de vuelta el pasaje que estábamos viendo la semana pasada, que es el pasaje que está en Juan capítulo 2, del verso 1 al 12. Juan capítulo 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes, «Hagan lo que él les ordene». Había allí 6 tinajas de piedra,
de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, «Llenen de agua las tinajas». Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Lo que vemos acá es, por ejemplo, en el versículo 4, Jesús tiene una razón por la cual utiliza esas tinajas de piedra que estaban destinadas a la purificación se lavaban las manos con eso para comer, para poder participar de la boda. No era para beber esa agua no era un agua no era el agua con la que uno tomaba, sino que era para los ritos de purificación. Y cuando Jesús realiza ese milagro, la llena de vino. Y lo hizo así porque Él previó que ese tiempo, que no era su tiempo, recuerdan ustedes, ¿no? Todavía no ha llegado mi hora. Versículo 4, como le dice a María, todavía no ha llegado mi hora, aunque no ha llegado la hora, Él va a poner como propósito el poder explicarles por medio de una parábola lo que va a ocurrir en su propia vida y en su propia muerte. Él nos va a hablar en este pasaje, va a hablar de que cómo su muerte va a ser la purificación última por todos los pecados, y que iba a anular y que iba a reemplazar todos los ritos de purificación a los que estaba acostumbrado el pueblo judío. En primer lugar, él dice, todavía no ha llegado mi hora. O sea, todavía no ha llegado la hora de mi propósito. Todavía no ha llegado ese momento para el cual yo he nacido. Y todos tenemos esa característica de decir, hay una canción muy, muy bonita de Marcela Gándara que dice, para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Y ella termina diciendo, en los propósitos de Dios, en sus propósitos eternos, yo me vi. Yo me vi ahí en ese lugar. Me vi que para esa hora había llegado. Uno encuentra esa satisfacción. ¿Vieron cuando esa expresión de que ahora me puedo morir tranquilo porque ya hice lo que tenía que hacer? Esa expresión que también la da Pablo, también cuando él dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, por ahora me espera, ya está, ya podría partir tranquilo porque hice todo lo que tenía que hacer. Y Jesús acá lo que nos dice es, todavía no ha llegado mi hora, este no es el momento exacto. Pero ¿qué es su hora? ¿Cuál es la hora de Jesús? ¿Qué es una hora en especial? ¿Es un momento en especial? La hora en especial, esa hora especial de la que nos habla Jesús, es la hora de la muerte de Jesús. Cuando Él va a ofrecer ese sacrificio eterno, eficaz, que va a ser el último, que no se va a necesitar nunca más, y que va a ofrecer la purificación de los pecados. Por eso utiliza las tinajas de la purificación y no utiliza otras tinajas. Vamos a leer un par de versículos como para que nos quede claro este tema de la hora de Jesús. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas,
mientras enseñaba en el templo, pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su tiempo. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Él entendió, supo que ese era su tiempo, ese era el momento del propósito de Dios para haberse encarnado. Él tenía un propósito y lo cumplió. Él va a terminar diciendo en la cruz, va a terminar diciendo, consumado es. Todo lo que tenía que venir a hacer ya lo hice. Ya llegó mi tiempo y lo cumplí y lo atravesé. Esta hora que Juan nos señala, que nos dice, este tiempo, esta hora, este momento, este propósito de Jesús es cuando el Cordero de Dios iba a quitar el pecado del mundo, ¿no? Es eso que había anunciado Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ese quita el pecado del mundo tiene un momento, y es el momento de la muerte de Jesús. Esa iba a ser la purificación suprema. Con eso Él nos iba a lavar, nos iba a limpiar a toda la humanidad de todos los pecados. De los pecados más aberrantes, de los peores pecados, de las peores maldades, de lo peor de lo peor. De la violación de niños, de las torturas, de las muertes ensañadas, de todas las cosas que a ustedes se le puedan ocurrir, que seguramente jamás ninguno de nosotros haría algo por el estilo. Jesús puso su vida para perdonar esas cosas. Y aún aquellas cosas que para nosotros nos parecen pequeñas, pero que igualmente nos alejaban de Dios, igualmente nos daban otro destino eterno, que no era el destino eterno que tenemos ahora, sino que era un destino eterno alejado de Dios, en un infierno eterno en el cual, como dice Jesús, el fuego jamás se apaga y el gusano nunca se muere. Siempre está ahí, siempre él lo compara con un basural, ¿no? Con una quema. Él dice, bueno, el gusano ahí no muere nunca. ¿Vieron cómo es cuando la basura no... Una cosa es hacer compost y otra cosa es tener que ir a un basural, ¿no? Donde está lleno de gusanos, donde está lleno de alimañas, está lleno de un montón de bichos, ¿no es cierto? Y él lo que está diciendo es, yo voy a consumar eso, yo voy a terminar esa obra, porque para ese tiempo nací. Ese es mi tiempo. El tiempo de Jesús no eran los milagros. El tiempo de Jesús no eran las señales. Porque acuérdense la conversación que tiene Jesús con los fariseos. Dice, esta es la única señal que van a recibir, la señal de Jonás. Ustedes van a derribar este templo, hablando de él, y a los 3 días Dios lo va a reconstruir. O sea, ustedes me van a matar y yo en 3 días voy a resucitar. Esa es la gran señal y ese es el gran propósito de Jesús en nuestra vida y en la historia. El propósito que tiene la vida, la muerte de Jesús y el sacrificio de Jesús en nuestra vida. Vamos a ver la primera epístola de Juan, no el Evangelio, sino la primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Fíjense acá la purificación. La purificación, el lavamiento, la limpieza. Primero me interesa mucho esto porque es algo de lo que venimos hablando y de lo que vamos a seguir hablando y que la gente en la iglesia, ya sean los que vengan nuevos, ya sean los que ya están, lo tienen que entender. Si vivimos en la luz, así como Jesús está en la luz,
tenemos comunión unos con otros. Tenemos que tener comunión. La comunión es la base, el asiento, los cimientos de la iglesia es la comunión. Es estar juntos, es vivir el Evangelio juntos. Si no vivimos el Evangelio juntos, no existe vivir en la luz. Porque vivir en la luz se vive con los hermanos, porque cada uno de nosotros es la sal y es la luz del mundo. Y nos alumbramos unos a otros. Eso es lo primero que quiero decir. Pero fíjense lo que dice el apóstol Juan. Dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia. Nos limpia. El verbo es katarisei, que es la misma palabra que se utiliza para decir cuando alguien hace catarsis. ¿No es cierto? Cuando uno... ¿Vieron lo que es la catarsis, no? Ustedes saben lo que es la catarsis cuando van al psicólogo, al psiquiatra, y hacen catarsis. ¿Qué hacen catarsis? Sacan todo afuera. Sacan todo afuera, limpian. Limpian por dentro, no por fuera solamente. No es una limpieza ritual, una limpieza de que te voy a hacer una limpia ahí y te hacen así con las manos el curandero. No, es una catarsis, es una limpieza desde lo más profundo, desde las entrañas. Bueno, esa es la palabra que utiliza acá. La sangre de su Hijo Jesucristo nos hace catarsis, nos saca todo lo malo afuera. Y Jesús, sabiendo que esa no era su hora, ¿no? Él igual da un paso al frente y va a realizar un milagro. Y aprovecha la ocasión. Hay veces que no es el momento, pero que también a nosotros podemos aprovechar el momento. Podemos aprovechar las ocasiones. Jesús le dice a la madre, todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, él va y hace el milagro, ¿no? A mí me parece que lo que Jesús está diciendo acá, pensando y leyendo varias veces el pasaje y meditándolo y todo, miren, no ha llegado mi momento, no es el momento cúlmine, no es el clímax de mi vida, no es lo sumo que tengo que hacer, pero mientras tanto voy a hacer una obra, pero les voy a dar una señal de mi muerte. Les voy a dar un anticipo de esa muerte y les voy a contar una parábola. Es más, no se las voy a contar, se las voy a mostrar. Les voy a mostrar una parábola de mi muerte y lo que significa. Esto mismo lo va a hacer Jesús, después búsquenlo, en Juan capítulo 7 del verso 3 al 10. Cuando él tiene que ir a una fiesta y lo invitan a una fiesta y los hermanos quieren que él vaya para hacer un milagro y para que se presente, y él dice no voy a ese lugar. Tiene bastante que ver con esto. Lo que él hace es decirle a los sirvientes que llenen las tinajas de la purificación con agua. No tinajas limpias con agua limpia, sino tinajas con agua sucia, con agua con las cuales se habían lavado las manos. O sea, imagínense un casamiento, vaya a saber cuánta gente había, familia de la novia, del novio, los convidados de piedra, los que se habían colado en la fiesta, y todos esos, todos lavándose las manos. Yo no quiero ni saber lo que era esa agua para tomar. Esa agua no se utilizaba para beber, eran utilizados para el baño, para purificarse. Así que Jesús quiere decir que así es como va a ser su hora. Va a tomar los rituales de purificación de Israel, de los judíos, y los va a reemplazar con una forma definitiva, con una nueva purificación, es decir, con la sangre de él mismo. Su sangre va a purificar. Acuérdense lo que dice Primera de Juan. Dice, y su sangre nos limpia, nos hace catarsis, nos saca todo lo malo de adentro. Tengamos en mente también que Jesús en el capítulo 6, verso 55 de Juan también, él dice, mi sangre es verdadera bebida. Si no beben mi sangre, la sangre del Hijo del Hombre, no van a tener vida en vosotros, en ustedes. Uno podría hacer varias alegorías con respecto a esto, y que están bien las alegorías. Lo primero que el agua en las tinajas
representa el pacto viejo, representa ese pacto viejo que había que renovar, que había que hacer baños rituales, que había, acuérdense que en el templo, tanto en el templo como en el tabernáculo, había un lugar que era el lavacro, ¿no es cierto?, donde el sacerdote se higienizaba, se lavaba para poder ponerse las ropas limpias y para poder manipular las ofrendas y todas esas cosas. Bueno, estas tinajas de purificación que estaban acá por el tema de la comida y todo, representan ese pacto viejo, el pacto viejo de Jesús. Y recordemos esto, recordemos que Jesús está haciendo una parábola. Es como la parábola del sembrador, ¿no? Bueno, el sembrador salió a sembrar. Bueno, acá Jesús está haciendo exactamente lo mismo, nada más que en vez de contarla, la está actuando. Les está haciendo una actuación. Ahora, esas tinajas, cuando se transforman en vino, representan el nuevo pacto. Acuérdense el pasaje de 1 Corintios, que también está en Juan, también donde él dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. El vino en las tinajas representa el pacto nuevo de Jesús. Esas tinajas que estaban con agua, que era para purificación, no servían más. El nuevo pacto es en la sangre de Jesús, en el vino. ¿Por qué eran 6 tinajas si no eran 20? Bueno, lo que se dice acá es que 6 simboliza la imperfección humana. Acuérdense que 6 es número de hombre, por eso la bestia tiene el número 666. ¿No es cierto? Que más que nada significa humano, humano, humano. ¿No es cierto? Es algo humano. Esto es totalmente humano. Bueno, este número de 6 tinajas representa la imperfección humana y ese lavamiento y esa purificación que era imposible hacerla por medio de medios humanos, por medio del agua, por medio de los sacrificios y por medio de eso. Las tinajas, estas tinajas grandes que son altas, estas tinajas representan la religión, no esa religión que Jesús está arrancando, ¿no? En las tinajas donde el pueblo debía lavarse las manos obedeciendo a este ritual impuesto por los fariseos, porque no era un rito que fuera perteneciera a la ley o alguna cosa así. Esas tinajas representan el esfuerzo humano que uno hace continuamente para agradar a Dios mediante los ritos, los rituales, esas cosas, esas religiones que nos salvan. Y Jesús está cambiando todo eso. Y por último, otra alegoría que se puede hacer de esto es el tema de la piedra. Que las tinajas son de piedra. Las tinajas de piedra no absorben el agua, no absorben nada y representan más que nada el corazón del hombre. Representan la impermeabilidad del hombre. Acuérdense que en Ezequiel Dios le va a decir, quitaré de vosotros el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne, un corazón conforme a mí, y voy a escribir mis palabras en sus corazones. Lo que significa esto es que estos actos purificadores y todo están hechos en piedra, en cosas que no se pueden moldear. Dios necesita algo que moldear, necesita un corazón de carne para que sienta, para que moldee, para que fluya, no un corazón de piedra. Imagínense lo que sería un corazón de piedra, no latiría, por ejemplo. Él dice, no, yo voy a poner un corazón de carne, un corazón que lata, un corazón que sienta, un corazón que esté a la altura de la circunstancia. Así que vemos en todas estas alegorías, estas simbologías, vemos cómo Jesús manifiesta su gloria en esta historia, dándola una señal, esta parábola actuada, de su propia muerte, de su propia sangre, de su hora, de su tiempo, del tiempo que es de Jesús, el tiempo del propósito, el tiempo de el decir,
para esto vine, para este tiempo vine. Él lo que va a decir por medio de esta parábola es: el tiempo de mi hora, cuando yo dé mi vida por ustedes, cuando yo los lave con mi sangre, va a ser la purificación de todos los pecados, la suprema, la decisiva. Ya no va a haber más rituales para la purificación. Hay un solo camino para ser puros delante de Dios. Y Juan lo dice claramente, el autor de Apocalipsis, en 7:14, dice: han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí, en la limpieza, en lo más profundo. La gloria de Jesús es solo Él, de una vez y para todas, hace una purificación de los pecados y ya no vamos más a los rituales. Ya no es necesario que la gente vaya a los rituales. La gente tiene que ir a Jesús. Todo nos señala a Jesús. Dice Apocalipsis 19, capítulo 7, dice: regocijémonos y alegrémonos, démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. La pregunta para este domingo y la pregunta para toda la semana: ¿estás preparado? ¿Estamos preparados? ¿Fuimos lavados en la sangre del Cordero? ¿Estamos preparados o todavía estamos confiando en los ritos? ¿O todavía estamos confiando en la estampita? ¿O todavía estamos confiando en la cena del Señor, en que nos juntemos? Estamos confiando en tener una iglesia más grande, estamos confiando en que se cumpla ese sueño, esa misión, o realmente estamos alegres, estamos, como dice acá, ¿no? Apocalipsis 19, dice: regocijémonos y alegrémonos, o estamos regocijándonos y alegrándonos y dándole gloria a Dios porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, ¿no? Ese himno viejo que dice, y a su esposa se le ha concebido que se vista de lino fino, ¿no? Lino fino, resplandeciente, para recibir al Rey, ¿no? ¿Estamos preparados como iglesia? ¿Estamos preparados para nuestro propósito, para nuestra hora? ¿Estamos listos también para que, aunque no sea a lo mejor la hora, como le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Predica a tiempo y fuera de tiempo. Aprovechá cada ocasión aprovechala para poder predicar el Evangelio y para poder hacer obras de justicia. Que esta semana sea una semana en la cual nos estemos preparando, estemos analizando, profundizando en esto que es simplemente, esta prédica fue una rascadita ahí en la superficie nada más. No tiene mucha profundidad la prédica esta, porque hay muchísimo más para sacar de esto y sobre todo para que nosotros podamos hacer catarsis, para que podamos limpiarnos por dentro, por medio de la sangre de Cristo. Amén.